Y como ya era la costumbre, resulta que mataron al emperador. Eso fue por ahí en el siglo segundo después de Cristo. Mataron al emperador y como ya era una Roma supremamente decadente, pues resulta que esa Roma tan decadente tenía que producir emperadores decadentes. Eran producto de su época, es apenas comprensible. Y acuerde pues que fue una seguidilla de emperadorzuelos, algunos de opereta, otros muy crueles, pero bueno, no pasaban de ser precisamente emperadorzuelos. Y entonces mataron quienes regularmente lo hacían, o sea, la Guardia Pretoriana, que acuerde que la Guardia Pretoriana, entre otras cosas, regularmente compuesta por mercenarios, quitaba y ponía como le daba la gana. Ese fue el caso, por ejemplo, de Calígula, que lo asesinaron los pretorianos, y cuando ya venía otra facción de los pretorianos, quienes en ese momento estaban terminando de asesinar a Calígula, dijeron, bueno, antes de que lleguen, ¿a quién nombramos emperador? Porque una vez que nombremos emperador, todo el mundo se queda quieto. Y de pronto miraron, y por abajo de la cortina vieron unos pies, unas sandalias, y se asomaron y vieron que era Claudio. Y sacaron a Claudia de ahí, le pusieron la corona de laurel, y Ave César, y chao, quedó nombrado emperador. Cuando llegaron los pretorianos, los otros pretorianos, ya estaba coronado, ya no había nada que hacer. Y por eso se salvaron los que formaban parte del complot, y así sucedía siempre. Pues en ese caso al que estamos aludiendo, Juan, había un senador romano supremamente rico, demasiado rico, y con una mujer muy, muy, muy ambiciosa, demasiado ambiciosa, y con esas ganas de figuración, pues de ser la primera en todo. Entonces, los pretorianos, después de que mataron a este, no había ningún general, no había nadie que realmente tuviera prestancia. Y como ellos giraban era alrededor del dinero que les pagaba el emperador, entonces no había quien les pagara en ese momento. Entonces dijeron, no, pongamos esto en subasta. Yo no sé si usted recuerda esa historia. Pusieron el trono de Roma en subasta y empezaron a pujar. Y el senador en cuestión se llamaba Didius Julianus. Y resulta que este Didius Julianus fue el postor que más fuerte pujó. Y había un general ya con nombre, hombre, ¿eso eran qué, hombre? Sí, me imagino que como de procedencia goda, ostrogoda o algo así por el estilo. En todo caso llamaba Asterix. Ya es un nombre mucho más cierto, como de ese lado. Es godo, sí. Sí, como godo, visigodo, ostrogodo, una cosa así. Y resulta que este estaba por allá asignado a una misión y no alcanzó a regresar a Roma, y entonces Didius Julianus, oiga, pagó 66 millones de sestercios. Era una fortuna que hoy equivaldría, póngale usted, a 5.000, 10.000 millones de dólares, así de sencillo. Y entonces lo nombraron emperador. No, perdón, pagó 200 millones de sestercios. Fue la cosa. Y lo nombraron emperador. Lo coronaron y el Senado lo aprobó y toda esa carreta. Y él, bueno, feliz ya como emperador de Roma. Él no había nada más que hacer. Cuando Asterix se entera de esto y se deja venir con una rama, oiga. Y Didius Julianus, cuando ya iba llegando a Roma, eso pagaba escondidijos a peso, yo creo que se metió hasta debajo de la cama. Y cuando llegó Asterix, lógico, lo mató. Y apenas reinó 66 días. Fíjense bien, 66 días. Y por esa palomita pagó 200 millones de sestercios y pagó con su vida además. A eso lleva la avidez por el dinero y la avidez por el poder que se sustenta sobre el dinero, cuya verdadera sustentación o cuya base es el dinero. Pero yo creo que ese no es el único caso, hay muchos otros. Mire, si yo creo que hay un caso terrible, acuérdese, y más y muy por encima, el caso de Creso, rey de Lidia, el hombre más rico de la antigüedad, y que fue al oráculo y le pidió, ya lo habíamos contado esto, le pidió a la pitonisa que profetizara sobre él, que hiciera un augurio sobre él. Y entonces ella le dijo,
le dijo textualmente, un gran imperio caerá hoy. Y él dijo, no, ya es suficiente, con eso ya tengo el permiso. Y en efecto cayó un gran imperio, que era el de él, murió frente a los persas. Y el otro caso que le quería mencionar, ese fue pues el de Creso. Y este otro, yo creo que es todavía más terrible, Juan. Marco Licinio Craso. Resulta que este era también un potentado romano. Imagínese que él había nacido pues de cuna humilde y derivó todo su imperio de la especulación con bienes raíces, con tierra. ¿Y sabe qué hacía el angelito Juan? Imagínese que llegaba y mandaba a incendiar edificios en Roma y enseguida mandaba a los bomberos a pagar, y por eso le pagaban a él. Es decir, parte de su negocio era apagar incendios, y entonces él provocaba los incendios y él mismo los mandaba a pagar. ¿Cómo le parece estos angelitos? No, pues, pero mire, pero ¿sabe cómo terminó? Resulta que candela, ¿o qué? no. ¿Cómo le parece que hubo una guerra y entonces, si no estoy mal, creo que fueron los soldados de Siracusa, no sé, bueno, no recuerdo. Cuidado con lo que dices. Sí, porque yo sé que se ha usado en mi contra. Sí. En todo caso, se presentó una guerra y lo tomaron a él prisionero y lo condenaron a muerte. ¿Y sabe cómo fue la ejecución? Le vertieron oro líquido por la garganta y así lo mataron. Y todo como pago por su avidez por el Era dinero. Craso el incendiario. Marco Licinio Craso, el incendiario. El pirómano. Ajá. Pues hombre, aquí hay una herencia muy fuerte de Craso. Aquí capturaron una banda que tenía como contrato, y un contrato grande, con los departamentos de reponer las torres que eran dinamitadas, las torres de energía. Usted sabe que para que el daño no sea mucho mayor, pues entonces hay que correr inmediatamente a reponer la torre, claro, el daño y ecológico. a reconectar. Eso fue muy usual en los años 90. Sí, pues estos pagaban para que les dinamitaran torres, y ahí mismo corrían ellos a reponer esa torre y a cobrar una platica que valía platica, ¿no? Eran unos 190 o 200 millones por torre o no sé cuánto, pero de todas maneras era una platica. Y en esas nos debatimos, ¿no? En esa cantidad de patrañas y de triquiñuelas nos debatimos, y no nos extrañemos mucho de que eso lo hicieron los romanos, cuando aquí ya todo eso estaba inventado. Pero mire, es que quiero mencionarle pues otros casos que son proverbiales, en los que la avidez por el dinero es la constante. Usted recuerda que yo creo que el matrimonio más, yo creo que, no temo equivocarme, pero creo que el matrimonio más célebre del siglo XX, respetando las distancias y todas esas cosas, el de Carlos con Lady Di, probablemente el de la reina Isabel II con Felipe de Edimburgo, fueron pues matrimonios muy sonados, pero hubo uno que fue más sonado que todos los demás. A ver, Y en su momento, no, pero espere, verá que es que a le voy ver a si contar. estamos de acuerdo. En su momento tenía que haber una razón de ser. Cuando en 1900, si no estoy mal, creo que fue en el 1956, tengo entendido que fue en el 56, contrajo matrimonio John Fitzgerald Kennedy con Jacqueline Bouvier, o como Bouvier, sí. Exactamente. Hermana de la inevitable princesa Radziwill. Sí. Y entonces, acuérdese pues que ese matrimonio fue muy sonado en los Estados Unidos. Sin embargo, no fue tan trascendente, excepto por el hecho de que cuando ya él llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1960, se convirtió en la pareja más famosa del planeta,
Y aparte de ser la pareja más famosa del planeta, la pareja más linda. Y era como, se convirtió como en el arquetipo de todo lo que un americano podía soñar, encontrarse una mujer de esas características y tener una vida muelle. Y acuérdese pues que ese matrimonio y buena parte del prestigio de Kennedy, creo yo, aparte de que él poseía un carisma natural, aparte de que él era un hombre apuesto, y aparte de la aureola mítica que sobre él que se le puso a él, y mucho más acrecentado ese prestigio, aunque a veces golpeado, abollado por eventos como el de la crisis, perdón, el de Bahía de Cochinos, que quedó muy mal parado su prestigio, pero después se pudo resarcir con el manejo de la crisis de los misiles. Pues todo eso se lo perdonaba el pueblo americano y le perdona el pueblo estadounidense. Se lo perdonaba el pueblo estadounidense. Y mucho más le perdonaban a él también sus romances, de los cuales realmente tuvimos pocas noticias estando él vivo, sino que afloraron mucho después de muerto él, romances con actrices de todo tipo, incluida Marilyn Monroe, y pues como la prudencia, el recato y tal vez el pudor que mantenía Jacqueline Kennedy, mantuvo a salvo ese matrimonio. Pero cuando él fue asesinado en Dallas en 1963, Juan, pasó a ser la viuda más conmovedora del planeta. Y yo creo que nadie en el siglo XX ha suscitado tanta solidaridad con sus muestras de dolor como las que se le prodigaron a ella por la muerte de su esposo. Con esas imágenes patéticas de ella con velo, del niño John, pues que así lo llamaban, saludando militarmente la cureña en la que llevaban el cadáver de su padre. Todas esas cosas la hizo una mujer supremamente célebre, casi que la elevó a estatus de leyenda y se convirtió en un ícono de la sociedad estadounidense. Ella pasó a ocupar un lugar más bien de bajo perfil, fue editora de una revista, escribía y todas esas cosas, pero se mantenía al margen de todos esos chismes de la sociedad norteamericana, pues de la sociedad estadounidense, hasta que se dio el boom, ¿se acuerda? Si no estoy mal, si fue en 1967-1968, que se anunció que contraía matrimonio con Aristóteles Sócrates Onassis, ¿se acuerda? El magnate petrolero y naviero y de tabacalero de Grecia. Acuérdese que él había sido un hombre de muchos líos, de faldas, de muchos romances, había sostenido uno con María Callas. Se dice que el gran amor de ella siempre fue Aristóteles Onassis, pero nunca se quiso casar con ella, además porque era fea, ¿no? María Callas era fea. Lo que tenía de extraordinaria cantante, la mejor cantante de ópera del mundo, lo tenía de fea. Y de pronto aparece con bombos y platillos que se casa con Jacqueline Kennedy, y fue un golpe, el golpe más grande del jet set internacional, y por eso le decía, yo creo que matrimonio más famoso o ceremonia más famosa que esa difícilmente puede encontrar uno, ¿o no, Juan? Creo que hubo una muy espectacular, que fue el matrimonio del Shah de Irán, el Shah Reza Pahlavi, con Soraya, que más que el que contrajo con Rita Hayworth. No, Rita Hayworth fue con el Karina Aga Khan. Sí. Ese es con el Aga Khan, y con el Aga Khan, pues ese es ese sí es un reyesuelo de opereta, pues, ¿no? Ese Aga Khan, ¿no? Era un playboy ahí internacional. Ese se puede comparar muy bien con un tal Porfirio Rubirosa, que era el yerno de Leónidas Trujillo en República Dominicana, y era pues el tumbalocas de la época, ¿no? Claro, que el hijo de él también le hacía los sombra a Radamés, claro, Radamés Trujillo. Ramsés Trujillo. Sí, no, eran unos tumbalocas, pero eran unos playboys, ¿no? Cuidado con lo que dices. Playboys
de baja estofa, ¿no? Ahí de medio pelo, pues, ¿no? De esos agrandados, de pronto venidos a más, pero no, el Shah Reza Pahlavi era el heredero de uno de los tronos más antiguos de todo el mundo, era nada menos que el rey de Persia, casi nada, y que venía de una línea pues muy impresionante. O sea que Shah es casi lo mismo que Tsar, y es un emperador. Sí, es un emperador. Es el equivalente de César. En todo caso, en esa boda, Soraya tenía tantos diamantes que no se podía sostener, le pesaban por ahí 40 kilos. Y entonces era un problema que ella, cuando iba a la ceremonia nupcial, se pudiera mover, porque ella era un poquito endeble, no era pues una persona de mucha contextura física, y tenían que sostenerla porque además estaba nerviosa, entonces corría el peligro de que se cayera con esa cantidad de joyas que tenía encima. Algo impresionante verdaderamente. Yo creo que ese Fausto oriental es ya proverbial, ya muy reconocido en la historia. Recuerde usted, por ejemplo, todo lo que dicen las 1001 noches sobre las riquezas de esos emires, de esos sultanes, de esos visires, de esos jeques, pero algo verdaderamente impresionante y que todavía persiste, ¿no? Por ejemplo, estos reyesuelos del petróleo ahora, pues recuérdese uno que hay por allá por los lados de Indonesia, que tiene un reino pequeñitico, pero que le entra tanta plata por el petróleo, tanta plata, que se mandó a hacer una bicicleta engastada en diamantes. En diamantes, ¿cómo le tallará esa vaina, hombre? Porque es que un diamante le rompe lo que sea. ¿Un diamante? Imagínese usted que el diamante es el que utilizan para perforar los pozos de petróleo. ¿Qué otra cosa no perforará eso, hombre? ¿Ah? El sultán de Borneo, el sultán... No te pongas a inventar que eso de pronto te pasa a cachar. Pero de todas maneras, un sultán de esos, pues, mejor dicho. Un sultán ahí. Pero esos jueguitos se mandan estos sujetos. Ahora, fíjense, Néstor, que como dicen por ahí, que la avaricia rompe el saco, ¿no? O que la ambición se vuelve un costal sin fondo. Pues ya llega un momento en que ya nada satisface a estos sujetos que todo lo tienen. Porque realmente pueden conseguir de las cosas materiales, se puede decir que pueden conseguir lo que quieran, ¿no? El caso, por ejemplo, conseguir todo lo que quieran me parece que es un decir, ¿no? Un decir un poco atrevido y audaz. Pero sí pueden comprar muchas cosas. De hecho, las han comprado y de hecho han llenado sus caprichos con unas extravagancias que lo dejan a uno sorprendido. Eso viene por épocas y por fiebres. Por ejemplo, cuando Napoleón llegó a Egipto y llegó a toda esa zona del cercano oriente y recorrió pues ese Mediterráneo y estuvo allá de conquistador y se tomó todo eso, donde hizo su famosa proclama, ¿no? Les dijo a los soldados cuando iban a entrar en batalla: 40 siglos de historia los contemplan. 40 siglos de historia. Pues se puso de moda todo lo egipcio. Y entonces todo el mundo quería comprar cosas de Egipto. De ahí fue donde empezaron a comprar esos obeliscos y se los llevaban enteritos para Francia, hombre. O esos frontis que tenían, por ejemplo, las casas, las tumbas, los templos, que los desarmaban completos y los llevaban para allá. O cuando el descubrimiento de la tumba de Tutankamón,
Pues hombre, por Dios, esa fiebre y esa locura por lo egipcio llegó a unos extremos insospechados. O cuando Schliemann, por ejemplo, descubrió a Ilion, la sexta Troya, pues, ¿no? Se llevaron un templo griego completo, oiga, completo, un templo. Se lo llevaron para Berlín, allá lo instalaron, allá está, allá se puede ver ese famoso templo griego. La plata puede hacer todo eso, ¿no? La plata y la plata lo permite. Lo que pasa es que a veces cuando la gente está muy prevalida del valor del dinero y de lo que puede hacer con el dinero, pues entonces empieza a hacer torpezas, a cometer bestialidades y a ejecutar actos ridículos. Yo he planteado esto, hombre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la trastienda o ahí en los cimientos de donde está la iglesia de San Pedro o donde está el Vaticano encontraran, a ver, cuál es el metal más precioso que hay en este momento? Coltán. Creo que sí. No, ese es muy caro. Que encontraran eso, ¿qué? ¿Lo venderían o qué harían? O uranio, por ejemplo. Bueno, póngale pues uranio, que es un poquito más... o titanio. El uranio que tiene otro valor, pues. O el mismo oro. Pues no sé qué podría pasar. Pero mire... O diamantes. Pero mire, Juan, la otra parte de esto es cómo se esfuerza la gente por conseguir dinero. Y cómo termina comprando aquello que le apetece simplemente, no solo para demostrar el poder, sino para satisfacer esa vaciedad interior. Es decir, la incapacidad de disfrutar lo que tiene y por lo tanto seguir llenando el saco, un saco sin fondo. Mire, el caso de Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis era un desheredado griego. Cuando la Segunda Guerra Mundial alcanzó a ser soldado él fue mensajero por allá en Argentina. Exactamente. Él trabajaba muy vivo para el negocio, ¿no? Porque él emigró a la Argentina con las manos vacías apenas terminó la guerra. Terminó, yo creo que la primera, Néstor. O sea, cuando se presentó la crisis europea, entonces Argentina estaba precisamente consiguiendo plata con lo de la Segunda Guerra Mundial. Era bonanza. Estaba exportando carne y trigo y lo que usted quiera, ¿no? Claro. Pieles y toda esa vaina. Entonces eso se volvió un país rico. Entonces eso atrajo, como Argentina ha sido un país de fronteras abiertas. Porque ellos han dicho que abriendo sus fronteras mejoran la condición de vida de sus habitantes y además pues abren mucho las fronteras para la migración europea porque dicen que esa mezcla es buena, ¿no? Que ese cono sur, ese europeizante, pues un 100%. Entonces ahí llegaron infinidad de emigrantes, porque esas oleadas se han dado en varias épocas. La más grande fue la que coincide con la historia del tango, ¿no? Por allá de 1880 a 1910, que fue precisamente la época de la preguerra, de la Primera Guerra Mundial, y la lucha o la persecución de los anarquistas, especialmente en Italia, en Francia y en ese imperio austrohúngaro. Entonces todos esos se tuvieron que volar y salieron unos para Estados Unidos y otros salieron para Argentina. Y particularmente los italianos por hambre también. Están en condiciones... Los irlandeses. Y para Argentina los italianos también. No, pues claro, pero los italianos se iban para Argentina por una razón fuerte. Primero, los tanos, como les dicen ellos. Los tanos, sí señor. La primera era, pues claro, la abundancia que tenía ese territorio, sobre todo para algo que saben hacer muy bien los italianos, que es cultivar la tierra, ¿no? Trabajar la tierra. Lo segundo, que el clima les parecía muy favorable, muy parecido al de su lejana Italia.
allá llegaron todos esos italianos y les tocó esa bonanza y muchos se volvieron riquísimos, ¿no? Consiguieron plata, pero en cantidades respetables. Y entre ellos Está- Onassis. Pero Onassis en ese momento estaba muy joven. Onassis estaba en ese momento haciendo sus pinitos como negociante, como comerciante. Fíjese y verá que en Argentina Onassis empezó a montar su emporio económico, o por lo menos las ideas que él después desarrolló en grande, por la capacidad de observación que tenía Onassis. Onassis era un tipo que todo lo veía, era callado, era de bajo perfil, pero además era bajito, ¿no? Usted mira por ahí que no tenía pues como mucha presencia, pero él se mantenía observando detenidamente todo lo que sucedía. Y mire la conclusión que sacó de una observación que él hacía. Pueblos más fumadores que los griegos o los italianos y los españoles, Ninguno. no creo. Tal vez los coreanos. ¿Los qué? Los coreanos. Ah, los tal vez. coreanos no. Tal vez los coreanos. Los coreanos son impresionantes porque es que es comiendo sopa y fumando. Ujú. Sí, Y entonces empezó a exportar tabaco. pero espere, quieto Colorado, aguanta ahí, aguanta cuadro. ¿Cómo le parece que él encendían un cigarrillo en una reunión pues de esas que ellos tenían tomando vino, y él observaba que los cigarrillos que había en Argentina se apagaban en el cenicero, ¿no? Tipo de, si no le estaba chupando, se le apagaba el cigarrillo. Era un cigarrillo pues me imagino un tabaco negro, un tabaco duro, un tabaco de mala calidad. Entonces, esto me has dicho. Empezó a traer paquetes, porque eran paqueticos, no eran ni grandes cantidades, sino paqueticos de ese tabaco árabe, ese tabaco egipcio, que es tan reconocido, Rubio. del rubio, por ejemplo, y sobre todo con esa tersura tan sedosa, pues los que sabemos fumar sabemos qué tabaco es bueno y qué tabaco es malo, ¿no? Y se tenía una capacidad, y sobre una capacidad de combustión maravillosa, porque no se apagaba, no producía demasiado humo y sabía muy sabroso. Ese fue uno de los primeros negocios que hizo Aristóteles, Sócrates, Onassis. Ujú. Y empezó a cambiar, digamos, ese hábito de fumar o ese estilo, por lo menos la marca, ¿no? El tipo de tabaco que utilizaban los argentinos, pues él empezó a meterles otra cosa más sabrosa, de más calidad. Y entonces, en la medida en que fue importando tabaco y más tabaco, vio la necesidad de tener un buen transporte. Sí. Se hizo a un barco viejo. Y cuando ya tenía el barco viejo, como para abreviar un poquito, dijo, no, yo necesito más barcos. Se metió entonces a la construcción de barcos, un astillero, compró un astillero, Con Stavros Niarchos. con un concuñado, casados con 2 hermanas, si no estoy mal, creo. Sí, señor. La señora de Aristóteles, Sócrates, Onassis, se llamaba Tina Onassis. Exactamente. Y entonces, ya ahí fue coser y cantar. Ya ahí sí se soltó, y entonces no solamente hacía barcos, sino que movía petróleo, porque se convirtió en petrolero. Y llegó a tenerlo todo. Todo es absolutamente todo lo que quería, lo compró. Jets, carros. Y mire, por ejemplo, Juan, El pinche yate ahí, Cristina, por ejemplo, y Ave María, hombre, ser una... pinche ahí, por ejemplo, vea, este fue el regalito de bodas que le dio la anterior. Pilla la anterior. Vea pues, miren ese mar. Ay, hombre. Ahí sí la siguiente. Este es el mar... Uy, hermano, vea, es que... Ese no es el Adriático. No, el Adriático. No, el Tirreno. Este puede ser el mar de Mármara, o el que está por allá por Tesalónica. El Ese Egeo, color. el Egeo. Bueno, el Egeo también Es el así, Egeo. ¿no? Sí. Es en Grecia. Pero mire la riqueza de Grecia, vea, ahí la ve usted en esa montaña. Grecia es un pan de sulfato de magnesio, de mármol, vea, véalo ahí. Eso es lo que exporta Grecia.
Y este fue el regalito que él le dio a Jacqueline Kennedy de regalo de bodas. Mire usted esa hermosura. Vea esos olivares son. Y siga. Y siga, Juan. Siga mostrando. Sigo mostrando. Siga mostrando. Lo que quiero contar con esto es, y yo creo que en eso coincidimos, es que él llegó un momento en que quería satisfacer todos los caprichos. Y todos los caprichos. Mírala ahí el conjunto. Parece un escorpión, sí. Parece pues, más bien un caimán. A mí me parece más a un caimán esa isla. La isla de Escorpio. Y entonces, bueno, ya esta fue la hija que él... La nieta. Esta es la nieta. Esta es Atina. Sí, señor. Que era hija de Cristina. Bueno, ya quité esa que está demasiado pequeñita. Véalo ahí con María Calas. Uy, esa nariz, esa pobre señora, hombre... Es para que me ganó a mí. No, pero por eso, para que te fijes. Mi consuelo, por fin encontré una con una nariz más grande. Oiga, pero era temperamental. Pero no, qué señora cantante de ópera. Sí, no hay la duda. Más grande del siglo XX, dicen, ¿no? Sí, no hay duda. Bueno, seguí. Y resulta que él fue comprando todo lo que iba deseando. Mírenle esa cara. Hombre, con razón en la película Anthony Quinn lo personificó de una manera maravillosa. Y esta era la reina del mundo en ese momento. Que miren esa dulzura de mujer. Jacqueline Onassis. Todavía estaba casada ahí en esa foto con Kennedy. No, seguí tranquilo. Ya es una foto del matrimonio. Son muy pequeñas, pues no se alcanzan a ver como muy bien, pero ahí está él con el conjunto. Miren lo que ella era más alta que él y ella no era muy alta que digamos. Pues hombre, con todo esto, a lo que quiero llegar, Juan, es que él, llegó a tal punto de que todo lo que él quería lo compraba. Y su más preciado tesoro fue comprar a la viuda más hermosa, más respetada del planeta y una mujer a la que todo el mundo le rendía culto. Yo creo que más que un matrimonio lo que él quería era tener un trofeo de guerra y lo consiguió. Pero resulta que, y usted sabe que las biografías posteriores de Jacqueline no la dejan muy bien parada, que digamos. Y dicen que era, por ejemplo, que él era como buen griego muy dado a beber y que ella no lo dejaba entrar a su habitación, hizo capitulaciones, que no podía llegar borracho, bueno, un montón de cosas. Y parece que comenzó mejor dicho, él compró un trofeo, pero le supo a cacho, porque creo que la Jacqueline como que le hizo pasar las verdes y las maduras, que se convirtió en un infierno esa vida de él, porque primero pretendía controlarlo en todo, en segundo lugar, con esos aires de gran dama que tenía, y además se lo merecía, parece que era una tirana con todo el mundo. Y yo creo que entre ese matrimonio y la muerte de su hijo, si no estoy mal, creo que era Philip, que se mató en un helicóptero. Se mató en un accidente de aviación. Él era dueño de Olympic, la línea aérea griega, ¿no? Y creo que quedó devastado con esa muerte. Y entre esa muerte y ese matrimonio, lo menguaron a él. Pues ella también lo enterró a él. Y se quedó con unos cuantos pesitos. Fuera una enfermedad, pues, que me parece muy dura, ¿no? Para un personaje como Aristóteles, Sócrates, Onassis, que era amante de la buena vida, ¿no? Era un bon vivant. Le gustaba disfrutar del vino, del baile, de las mujeres. Era griego. Sí, todas esas cosas. Y a él le dio esa enfermedad que consiste en un relajamiento de los músculos. Se llama como ¿qué? Miastenia. Miastenia gravis. Que se le caía el párpado. No lo podía sostener, no tenía control sobre él. Pues esa es una de las manifestaciones, pero realmente la enfermedad es más grave. Ese era el síntoma, ¿no? Cuando ya no podía abrir los ojos, no podía sostener el párpado levantado. Entonces ya
ya se notaba un deterioro y que es una enfermedad que a una edad como la que tenía Onassis ya probablemente no era reversible. Pero a mí me parece que a Onassis le dio más duro lo que le hicieron los paparazzi cuando en trajes de buzo se metieron a la isla Scorpios y pillaron a Jacqueline Bouvier, que era el símbolo mundial del recato y del pudor, del señorío, pues la dama que siempre estaba con sus atuendos correctos, todas esas guardando cosas. la compostura siempre. Y la fotografiaron en pura pelota, allá en la isla Scorpios. Tomando bañitos de sol. Dicen que el ataque de ira que le dio a Onassis cuando publicaron esas fotos fue lo que aceleró su ida para la tumba. Inclusive creo que él antes había sufrido, si no estoy mal, de un infarto también. Había tenido un infarto o un principio de infarto, algo así por el estilo. Problemas cardiovasculares, claro, ¿no? Claro. Sí, indudablemente que lo había tenido. Que yo creo que también están asociados con la miastenia, ¿no? Sí, sí, claro. Pues claro. hombre, lo cierto del caso es que él compró lo que pudo, pero lo único que no pudo comprar fue la felicidad. Eso sí, pues olvídese. Y hay un caso también, bueno. ¿Y cómo le pasó la muerte de su hija, hombre? De Cristina. Sí. De Cristina, ¿cómo fue que fue eso, hombre? Ya murió en Buenos Aires, ¿cierto? Creo que fue otro accidente, pues no tengo seguridad cómo fue Pero de todas maneras eso fue tragedia en tragedia. Como la familia Kennedy. Perdón, y no le quedó sino una heredera, que fue esta niña que mostramos, Atina, o Atenas, pues, ella llama el nombre de la diosa Atenea, Atina Onassis, la niña que quedó como con 8 o 7 añitos o menos todavía, y quedó heredera de todo ese emporio. Bueno, aparte de la tajada que se llevó Jacqueline cuando él murió. Sí, es que ese fue un matrimonio además de conveniencia, pues, ¿no? Porque ahí con capitulaciones como las de hoy. Y dólares de por medio, pues, ¿no? O sea, usted me da 20 millones de dólares aquí, me los deposita, me los pone en una cuenta en tal parte y empezamos a conversar. Sí, para que empecemos a negociar. Y eso se va subiendo, para que nosotros... Uy, hombre, muy bravo eso. No, yo no me caso así. No, yo sí me no. casaría si me depositaran los 20 millones de dólares. No, pero... si me los depositaran muy a mí, sí. que lo tomen a uno como un instrumento de placer, hombre. ¿No? Eso depende. Si soy yo el que los tengo que sacar, creo que no. Pero si me los depositan a mí, hasta yo le hago. Pues ¿qué más puede hacer uno? Sacrificarse. Pero vos también estás cayendo pues en una trampa, hombre, que estás hipervalorando tu bragueta. No. ¿Sí vale tanto? No. ¿Ah? No he hablado de eso. Yo no he dicho absolutamente nada de eso. Entonces, ¿para qué los 20 millones? A comprar cositas. Por eso, pero ¿a cambio de qué, hombre? No, pues así como a ella le pagan, ¿por qué no le pueden dar a uno? Pues probablemente encuentren. No, yo conozco tipos que les pagan, sí. Oiga, pero es que hay otro caso, Juan. Pon el anterior. A ver. La anterior. Esa, déjala ahí quietecita. Taj Mahal. Pues resulta que esto fue en el siglo XVII. Un hombre era un sultán. Tenía reunidos todos los títulos, ¿no? Era emperador, era sultán, era emir, era maharajá, era de todo eso. Y tenía un título que era muy bravo, que era el precursor de lo que usted habla ahorita del Shah Reza Pahlavi, ¿cierto? Él tenía el título de Shah también. Se llamaba el Shah Jahan. Sí, un título grande. El Shah Jahan. Sí, señor. Y entonces, resulta que él tenía como 50 esposas y 200 concubinas. Bárbaro, hombre, por Dios, hombre. Pero esa gente que comía o qué sentaba. No, a mí que me esculquen ya si no entro a decir absolutamente nada. Y además tenía hijos con ella, ¿no? 500 hijos tuvo. Hombre, tuvo 500 hijos. Y resulta que este señor, el Shah Jahan... Bueno, pero aquí en Envigado, pues sí, no hay muchos que le han ganado en esa marca, pues. No, yo no creo que les alcance, pero sí suficientes.
Pero yo no sé. ¿cómo te parece que este tenía una esposa favorita? Que su apodo era la favorita de palacio. Ella llamaba Arjumán Banu, pero la conoció la historia como Muntaj Mahal. La favorita de palacio, eso significa Muntaj Mahal. Y resulta que él estaba perdidamente enamorado de ella. Y ella dando a luz, óigase bien, a su hijo número 14. 14 murió. Y el hombre quedó devastado. Pero devastado es devastado. Y pero yo creo que podemos traerla y leerla, hombre. ¿Se acuerda para mi gusto, pues, la carta de amor más hermosa de toda la historia para mí? Es la que él le escribe a ella después de muerta. Y decide él construirle. Hágale, mijo, hágale. Mire, decide construirle nada más que este monumento como esta para bobadita. Esa bobadita, mírela ahí. Uy. El Taj Mahal. No sé, a mi juicio, el monumento más imponente y más hermoso que existe en el planeta Tierra es ese que estamos viendo ahí. El Taj Mahal. Sí, señor. El Taj Mahal. Está en la ciudad de Accra. Agra. Accra es en Israel, sí, perdón. No, Accra es por allá en Ghana. Pero también hay otra cerca de Haifa, pequeña. Ah, sí. Accra es la otra capital de Ghana, sí. Mírenlo ahí. El Taj Mahal. Y Ave María. La construcción más portentosa para mí, de las que aún están en pie, con una condición. Usted sabe que los ingleses, cuando en el siglo XIX lo iban a destruir, mire lo que le voy a leer aquí. Alrededor de 1830 todavía ha sido programado para que el Taj Mahal... Tinto, mijo? ¿Ah? ¿Quieres tinto? No. Permiso. Para que el Taj Mahal fuera demolido a iniciativa de los ingleses, para que su fachada de mármol pudiera ser trasladada a Londres y vendida en pública subasta. La maquinaria ya estaba a punto de comenzar su trabajo cuando llegó una contraorden desde Londres. Sin embargo, esta sensata contraorden no obedecía a la sensibilidad artística ni siquiera al más básico sentido común. Simplemente se trató de una decisión estrictamente comercial. Días antes, otra subasta de mármol de monumentos y edificios hindúes destruidos no había obtenido el éxito apetecido. Por eso se salvó este monumento. Si no, hoy no podríamos estar viéndolo, ni podríamos tener la posibilidad de visitarlo en la ciudad de Agra, en la India. Mire, eso fue en 1630, cuando él mandó a erigir ese mausoleo que estamos viendo ahí. Yo le voy a leer aquí más o menos algunas de las características. Un mausoleo de alabastro blanco. Está junto al río Juma, en la ciudad de Agra, en el actual estado de Uttar Pradesh, al norte de India, dentro de un jardín amurallado adornado con estanques y pavimentos de mármol. En su construcción, que duró unos 19 años, intervinieron unos 20.000 obreros. Concluida la obra, el sultán pretendió erigir un mausoleo gemelo para él mismo. Sin embargo, fue depuesto por su hijo sin que tuviera tiempo de poner en marcha este segundo proyecto. Pero ahí no para el cuento. Ahí no para el cuento. Resulta que, mire esa imponente entrada. Imagínese usted, Juan, que de esos 20.000 obreros, a todos los que eran los orfebres, los que habían grabado citas del Corán, esculpidas esas citas y rellenadas con hilos de oro. Pero mire esas piedras labradas de alabastro, mire esa perfección. Hey. Mírele esa perfección. ¿Y los ingleses lo iban a vender como chatarra? Sí. Ay, me tienen huevo. No, seguí que eso no es. Esos ingleses son raros, sí, ¿no? Es otra cosa. No, seguí. No, ya, así está suficiente. Volvé a la que teníamos del Taj Mahal. Esa, por ejemplo, podemos dejar esa. Pues resulta que
En la construcción de esto, como decía, fueron 20.000 obreros y se tardaron más o menos unos 17 años. ¿Sabe qué hizo el Shah Jahan? Le mandó a cortar las manos a todos los orfebres que participaron en esa construcción. Porque él decía que una obra de esta naturaleza no podía ser repetida, ni siquiera algo semejante a esto que él había construido. El que está atrás es el río Juma. Óigase pues, le mandó a cortar las manos. ¿Y sabe algo más? A los arquitectos encargados de la obra les mandó a sacar los ojos. Les mandó a sacar los ojos para que nunca pudieran concebir algo tan majestuoso, tan imponente y tan supremamente hermoso. Pero que además mire cómo se refleja en ese río, como está flanqueado por esos aparentemente abetos o pinos, esas torres vigías, esos minaretes, esa bóveda en forma de bulbos de cebolla, pues que es muy característico de del arte morisco, del arte árabe. Aunque acuérdese pues que se llama la Torre de Cebolla precisamente, ¿no? La del Kremlin. La del Kremlin. El Kremlin. Claro, eso está muy influido por esa penetración pues que hubo allá aunque yo creo que ese es otro es un estilo parecido. Sí, más como el más cirílico. Más ortodoxo, cirílico. Más de los ortodoxos, que se dispersaron o que se bifurcaron por allá en Europa, en Eurasia, que cogieron por los lados de los países eslavos, ¿no? Y cuya influencia llegó pues hasta muy lejos, ¿no? Porque eso por ejemplo en Viena eso está lleno, y en las ciudades del sur de Alemania también está esa torre así en forma de cebolla, de bulbo de cebolla, así la llaman. Pues mire la imponencia de este. Creo que un atardecer allá es algo tan imponente que jamás se puede olvidar. Y mire, esto lo hizo él simplemente haciendo acopio de toda su riqueza para homenajear a una mujer que ya no podía recuperar, a una mujer que ya había perdido, a Muntaj Mahal. Y mire, llegaron a tener tanta riqueza y tener tal avidez por la riqueza que poder darse el lujo de construir esto. Gracias a Dios, perdón Juan, gracias a Dios que lo construyó, pero no para Muntaj, sino para la posteridad, claro. Que tengamos la posibilidad de contemplar ese espectáculo de panteón, de museo, de mausoleo. Bueno, obras que queden y que las pueda disfrutar una gran cantidad de gente, me parece que están bien hechas. Eso es una plática bien gastada. Lo mismo que todas esas manifestaciones de amor y de afecto, que han sido muchas a través de la historia y han quedado unos monumentos maravillosos de lo que ha sido el amor de los hombres, ¿no? Por otros seres humanos, no por mujeres, sobre todo, ¿no? El amor, digamos, el amor romántico. Vea. Ese que ha dado lugar a que se creen grandes obras que sirven hoy para deleite de la humanidad. Eso lástima que esto se hubiera perdido. ¿Me permite? Sí. Le voy a leer esto. El rey Mausolus, conquistador de Rodas, gobernó la provincia persa de Caria. Su reina Artemisa era también su hermana. Cuando murió en el año 353 a.C., fue quemado y su afligida viuda bebió sus cenizas en vino. En su memoria hizo construir la tumba más hermosa del mundo en Halicarnaso, ahora llamada Bodrum. Llamó a los más grandes arquitectos y escultores de Grecia y para el año 350 el edificio estaba completo. Había una tumba rectangular de mármol esculpido colocada sobre una plataforma, luego 36 columnas jónicas sobre las cuales se asentaba un arquitrabe que a su vez sostenía una pirámide coronada con un carro de bronce con las estatuas de Mausolus y Artemisa. El monumento sobrevivió 1900 años para derrumbarse finalmente durante un terremoto. Lo que de él ha perdurado hasta nuestros días es la palabra mausoleo. Sí.
¿Cómo le parece pues eso? Fueron obras grandiosas, ¿no? Como le digo, que quedaron como legados de la humanidad. Y eso está bien, eso está... me parece que, por ejemplo, esas estatuas, esos templos, las bibliotecas, los parques, todos esos diseños que han servido para que la gente se solace disfrutándolos, porque realmente pues es un aporte enorme a la cultura y al disfrute de la humanidad. Me parece que esa plata está bien gastada. Así hayan sido concebidos con fines egoístas. Pudo haber sido, pero de todas maneras le sirvieron a los demás. Ajá, así es. Pero ahora el problema yo creo que está un poquito más centrado en una especie de culto a la personalidad que no deja mucho para ese disfrute. Mire, por ejemplo, usted ha visto todas esas estatuas gigantescas que produjo el realismo socialista cuando pues los bolcheviques se ganaron su famosa revolución e implantaron el comunismo, ¿no? Que se entró en una época de arte, un arte ahí todo extraño, pues, ¿no? Un arte gigantesco de dimensiones descomunales, lo llamaban el realismo socialista. Y era, pues sí, era un arte naturalista, pero de unos tamaños, hombre, impresionantes. Por ejemplo, esa estatua de Lenin, eso era muy grande. Todas esas victorias aladas que ellos tenían en los países del bloque. Hay una, por ejemplo, en Hungría, por ahí en Budapest. Yo no sé si todavía está ahí. Me imagino que eso ya lo tumbaron. Me imagino. Porque eso era muy feo. Entonces, una estatua por ahí de 30 metros. Con una rama aquí así, vea. Aquí así parada, ¿no? ¿Cómo? Así, vea. Sosteniendo una rama encima, ¿no? Y ver uno cuando se derrumba el comunismo, como lo primero que hacen es derrumbar esos símbolos, ¿no? Claro. Sí, derrumbando los símbolos se derrumba. Pero no hablemos del comunismo, pues, para que no van a creer que estamos aquí, pues, muy cargada la mano. Fíjese, cuando cayó Trujillo, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando cayó Trujillo? Para empezar, cambiar el nombre de la ciudad que él se la había cambiado, que llamaba Ciudad Trujillo. Sí. Me parece Santo Domingo llamándose Ciudad Trujillo. Así era. Y cogieron esas estatuas de él que sí, le gustaba era salir a caballo, ¿no? Ecuestres. Sí. Estatuas ecuestres. Y supongo yo que con las dos patas delanteras levantadas, ¿no? No, este no era capaz de hacer esas piruetas. Este simplemente se sentaba ahí. Claro, acuerde que eso tiene su cuento, ¿no? Cuando una estatua ecuestre, el caballo tiene las dos patas delanteras levantadas, o las, vamos a decir, manos, bueno, las extremidades anteriores levantadas. Resulta que ese señor que está montado ahí fue que murió en acción, en la cuando tiene una pata pues una extremidad anterior levantada, es porque murió en su cama, pero a consecuencia de heridas de batalla. Cuando tiene las cuatro extremidades sobre la base del monumento, es que murió en la camita de muerte natural. Oye, ¿cómo está la estatua de Bolívar aquí en el Parque Bolívar? Él tiene una pata levantada. Sí, sí. Porque a él, a pesar de que murió de muerte natural, se considera históricamente, y es como una concesión que se le ha hecho, de darle por, murió el dolor de darle por concesión el que él murió desgastado por toda esa guerra de independencia. Bueno, y eso... Acuérdese de las estatuas de Ferdinand Marcos. Sí, en Filipinas. No, era ridículo, hombre. Y recientemente, ¿qué tal las de Saddam Hussein? Uy, eso sí los tumbaron, esas cayeron feo, ¿no? Porque eran muy grandes, ¿no? Muy exageradas. Entonces, si hace uno esa consideración, sí vale la pena tanto esfuerzo, tanta angustia y tanta desesperación por figurar, por hacerse el célebre,
por hacerse el notable, por tener, por hacerse sentir, por darse humos de gran cosa, pues, ¿no? De ser lo último, la última guaracha, lo último Coca-Cola del desierto, cuando en realidad, pues hombre, lo que queda es muy poquito. Y como decían en mi pueblo, para el cementerio no hay trasteos. No, es que mira, cosas como estas son, que da tristeza. ¿Vos has visto? Y lo que voy a decir no es porque yo tenga deseos de tener un animal de esos, porque pues no tengo ropita con que y me parece pues demasiado, demasiado, ¿qué hombre? Hombre, eso es demasiada ostentación. ¿Qué tal uno tener una Hammer? ¿Qué es eso, hombre? Esas camionetas que parecen como tanques de guerra. ¿Has visto? Como tanquetas de guerra que son grandotas. Sí. Un animal de esos dice que vale 500 millones de pesos. Sí, aquí se ven, y en Bogotá ¿Y eso? No. ¿Y eso para qué, hombre? No sé. Es simplemente que tener un animal de esos es demasiada ostentación. Pero pues no tiene. Oye, pero no te la reciben en ningún parqueadero, pues. No, porque es que regularmente los parqueaderos son de los que la tienen. Pero sí. vos te imaginas cuánto vale un repuesto para un animal de esos, o cuánto valen los impuestos, o cuánto vale el seguro. Pero bueno, a mí pero el que lo tiene, a mí qué me importa. sí, el que lo tiene vaya y venga. Sí. Ese es su problema. Pero yo lo digo es por esa ampulosidad y por esa ostentación tan vana de la gente que sustenta toda su valía en lo que tiene, en el valor de lo que posee. O imagínate vos, te imaginas vos uno con un Maserati en Medellín, hombre, para uno subir a Santo Domingo Sabio, para subir a Santander París, no, un carro de esos con esas revoluciones no es sino que lo ponga de la glorieta de San Juan con la avenida del Ferrocarril, pasando por la Alpujarra, llegar hasta el Palo, y se quemó. Se quemó porque es que... Tenía que correrlo a más de 150 por hora. Bueno, no solo eso, sino que es que el taco que hay ahí, ese es un taco indestruible, ese es peor que el nudo gordiano. Claro. El sábado, oiga bien, se dañó un semáforo ahí. Estuve 40 minutos tratando de salir de ese nudo. Y lo que más me enfureció es que vi pasar a un guarda de tránsito en una moto y ni siquiera se dio por aludido. Tengo el número y todo. Ay. No. Quietecito más bien. No, porque es que, mire, Néstor, estas son las ridiculeces, las extravagancias. ¿Cómo le parece? Yo que viajo pues por allá a la zona del sur, donde está la zona indígena, en Leticia es una isla en la selva. Pues es un abra, mejor dicho, eso es un claro en la selva, porque eso lo hicieron ahí como puerto del río Amazonas. Sí, como la última avanzada de Colombia. No era bastión siquiera, no, era una avanzada. Una avanzada, sí, una avanzadilla de Colombia, especialmente cuando ese conflicto con el Perú. Bueno, pues sobre... ¿Es una cuestión de soberanía que otra cosa? Así la concibieron. No más. Y eso es muy caótico, ¿no? Eso está construido pues en una forma que no tiene una planeación, digamos, muy adecuada. Construida por colonos. Sí, se iban apoderando ahí del pedazo y tal. Bueno, después de mucho ir y venir, como eso es, usted sabe cómo es el clima amazónico, ¿no es cierto? Que son 8 meses de lluvia, 4 de sequía, pero son 8 meses de lluvia y seguida. Entonces, ese suelo amazónico es deleznable, eso se lo lleva el agua, se lo lleva el flujo, ¿no? De las lluvias, se lo arrastran y por eso nunca tiene humus, por eso no se puede cultivar en él, no hay modo de hacer pues experimentos de ese tipo.
pero se forman unos lodazales y unos pantaneros que usted no se los ha soñado nunca en su vida, y es de ese lodo pegajoso. Pues hombre, después de mucho ir y venir, como le digo, porque es una ciudad que está completamente sometida a lo que le manden. El combustible se lo tienen que llevar desde Puerto Asís, Putumayo. 15 días de viaje bajando. 15 días. 23 subiendo. Y así por el estilo. Pues eso le tuvieron que echar cemento, y mucho cemento, claro, para poder, digamos, facilitar la comunidad interna de la ciudad dentro de la ciudad. Nada más. O sea, 2 parquecitos y unas saliditas, pero cemento en bloque, en cantidad. Hombre, y viene ahora esa bonanza coquera, y veía uno unas motos y unos carros para darle la vuelta al parque, a los 2 parques. Sí, señor, por ahí 8 cuadras. Eso era lo que usted podía disfrutar de esos carros. Por ahí 8 cuadritas. Y entonces eso se volvió un espectáculo ridículo, pues vergonzoso, ver uno a todos esos traquetos montados en los flamantes vehículos, dándole la vuelta a un parque de seguido 3 horas, 4 horas ahí, porque no había más para dónde coger. No, pues salida no hay, no. Lo que sigue es monte. Así pues, salgamos, vamos allá al pueblito de tal que está a 1 hora de aquí. No, vamos para el área metropolitana. No, mijito. Eso no puede ocurrir allá. No. Si mucho... A ver, ¿cuánto abrirían por ahí del internado donde yo estaba, de San Juan Bosco? Para ahí 7 kilómetros. Pero por lo que le digo, ¿a qué costo? Oíste, mejor dicho, ¿tiene más para dónde meterse uno en la isla de San Andrés? Tiene más, claro. Dale la vuelta a la isla y se acabó, ya. Pero se la da entera, ¿no? O sea, sí, hace todas las y se puede meter por diferentes calles, sí, pues. Sí. No, allá no. Hombre, pero ¿qué es esto, hombre, por Dios? Vea, hombre, yo me acuerdo, Juan, en este momento, pues, y es apenas lógico que no va a mencionar el nombre porque es supremamente conocido. Me pareció tan patético la captura de 2 de estos señores de los grupos armados ilegales que llaman pues ahora emergentes y todas esas cosas, o de narcotráfico. Recuerdo el último que lo capturaron en una ramada, y de acuerdo con la cámara se veía medio rollo de papel higiénico, el piso de tierra, un cachorrito, salud, un cachorrito, y acostado en un colchón sobre la tierra, una ramada de 1,5 metros, 2 metros. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuál sería ese, don Diego? Yo te dije que no iba a mencionar nombres, hombres. Pero, bueno, don Mario, pues. Don Mario. Es que imagínate, don Mario, imagínatelo vos metido en una ramada de esas, de 2 metros, dormido sobre la tierra física, acompañado solamente por un perrito cachorrito y un rollito de papel higiénico, he tirado medio rollo de papel higiénico. Y uno dice, no, se supone que este señor tiene miles de millones de dólares y no se puede tomar una gaseosa y no puede salir a comprarse, si fuma un paquete de cigarrillos piel roja, por decir algo, o no puede comprarse, que tiene ganas de un pollo asado, que no puede comprarlo, o que no tiene la posibilidad de ir a comerse un cono. Por favor. Los dólares le sirven de papel higiénico. Ni más ni menos. ¿Vos te imaginas eso? Uno se puede preguntarse, ¿para qué carajos dinero así, hombre? ¿O para qué tanto dinero? Es decir, el dinero es muy bueno. Y acuérdese que, como dice Pierre Ambroise. Pierre de Coubertin. No. Ambroise Pierce. Ambrose Pierce. Ambrose Pierce. Sí. Dice que el dinero es como el papel higiénico. Cuando se necesita urgentemente. Sí, señor. Pero pare de contar.
pare de contar. Entonces uno dice, ¿para qué todo eso? Mira, el caso de Kennedy, el caso del Shah Jahan, no pudo detener la muerte de su esposa, de Muntag. El caso de Marco Licinio Craso, del que estábamos hablando, de Didius Julianus, del otro que hablamos que compró el trono romano, pues. ¿Y para qué más? ¿De que necesitamos el dinero? Sí. Lo necesitamos, claro. Pero no como un fin, sino como un medio. Y un medio para satisfacer las necesidades básicas primarias de una sociedad de consumo. Necesitamos dinero, claro que lo necesitamos. Pero ¿para qué tanto dinero? Y sobre todo, construir todo el proyecto de vida alrededor de la acumulación de dinero, ¿para qué? O de la compra de símbolos, ¿no? Porque es que, bueno, yo me puedo comprar una casa muy buena, ¿no? Me puedo comprar una finca. Y hasta, bueno, un carro bueno también, ¿no? Y puede que una embarcación, ¿no? Porque a mí me gusta el agua. Listo. Eso sería un gustazo, ¿no? Algo que uno se puede dar. Pero cuando ya la gente excede la nota y entonces ya no quiere tener una casa, sino 100 o 200, entonces se tiene que multiplicar para poder vivir en todo eso. Si en vez de tener 70 carros, o sea, no puedo ocupar sino uno. Necesita 70 nalgas, pues, para sentarse en ellos. ¿Ah? Ni modo. Ahora esos que compran caballos, esos famosos caballistas, que 2.000 millones, que 3.000 millones, pues, en eso. Y tienen todo un menú, ¿no? Tienen una cantidad impresionante de eso. ¿Cuántas nalgas necesitan o cuántos pares de riñones necesitan para montarse en todos esos reques? ¿Ah? A mí me parece que eso ya es superfluo, frívolo, un poquito absurdo y sobre todo pues que no creo que brinde la felicidad, ni la satisfacción, ni la gratificación. Recordemos la escala de placeres de Aristóteles. Los placeres más limitados que hay son los placeres físicos. El placer físico es un placer que se llena muy fácilmente. Usted se come un almuerzo bien bueno, una posta, o un cañón de cerdo, lo que quiera, un salmón ahumado, sí, y ya. O unos párpados de canario, bueno. Y ya. Y se comió ese plato y listo. Pero si a usted le sirven 15 de esos, entonces ya ese placer se le va a empujar. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Porque ahí sí, Ave María. O su placer es conquistar mujeres muy hermosas y acostarse con ellas. Después de que se acostó 3 veces con ellas, ¿qué más? Sí, no. Ese tipo coleccionista, pues, ese no. Y entonces, es verdad, cada cual puede hacer con su dinero lo que le parezca. No hay ningún problema. Yo creo que, pues, eso está dentro de las libertades que ofrece una sociedad capitalista como la que nosotros vivimos. Sí. Pero cuando las cosas se consiguen para aporrear, porque muchas de esas cosas, por ejemplo, se consiguen con el incentivo del resentimiento, o con el acicate mejor del resentimiento. Un tipo que de pronto fue un relegado social, que no lo tuvieron en cuenta para nada, que no tuvo un lugar, no tuvo una posición dentro de ese medio social, y de un momento a otro resultó rico, de la noche a la mañana, resultó con una plata que él nunca se soñó, y entonces se quiere desquitar de la sociedad que lo humilló o que lo relegó,
y empieza a hacer esas carajadas. Enrostrándole a esa sociedad, enrostrándole Su sus desquite. bienes como una forma de desquitarse. Sí. Hombre, conversemos con los televidentes. Sí, ¿te parece? señor. Pues bien, pero vea, antes de conversar con los televidentes, permitime, porque pues me han preguntado varias personas y entonces quiero contarles a los interesados en mi libro La Bella Villa, que es una reedición reciente y tenemos muy pocos ejemplares, pero quien esté interesado en el libro puede llamar a este teléfono 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí pues puede adquirir el libro. Repito, 310-540-3833, quienes estén interesados en el libro La Bella Villa, que en esta reedición que tenemos incluye unas 30 crónicas más, de las que inicialmente tuvo la primera edición, y pues el libro está muy bien impreso. Eso de que lo recomiende yo mismo pues no parece como muy ortodoxo que digamos, pero bueno, creo que el libro seguramente ustedes lo van a disfrutar. Recuerden, La Bella Villa, 310-540-3833, 310-540-3833, quienes estén interesados en adquirir el libro La Bella Villa. Comenzamos con nuestros televidentes. Te recuerden nuestros números, aparecen en pantalla. Sí, 851-1170 para llamadas por fuera del área metropolitana, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018.000 51-50-15. Quienes deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números cuando lo consideren conveniente. Y pues hombre, a ver, la inquietud que planteamos es, realmente el dinero lo llena todo, lo es todo. O dígame usted, ¿qué tanto necesita para disfrutar? Yo de mi parte recuerdo una frase de una oyente nuestra que hace muchos años nos dijo una noche, así, tranquila y llanamente: con lo suficiente me es suficiente. Ah, bueno. ¿Y cuánto es lo suficiente para vos, hombre? Pues hombre, no, lo elemental, Juan. Un avioncito. No, pues a mí me gustan las cosas pequeñas, una haciendita, una islita, una islita, una vaquita, unas vaquitas. Unas vaquitas, unos diamanticos. Sí, sí. Cruzaditos. Sí, sí, no importa, rayados inclusive. Sí. No, rayaditos. Pero sí, o toteados, ¿qué le hace? No importa. Pero realmente, ¿cuánto necesita uno para ser feliz? Es decir, en esa escala, ¿es feliz una persona con muy poco y otra puede ser muy infeliz con demasiado? Ahorita lo decías con esto de los placeres físicos que son tan temporales, y que el placer físico produce satisfacción momentáneamente, pero pare de contar, se satisfizo ese placer y ya, se acabó y listo. ¿Comenzamos entonces? Sí. Don Alfredo Briceño, bienvenido. Aló. ¿De dónde llama? Doctor, ¿cómo le va? ¿De dónde nos llama don Alfredo? De aquí del centro, don Juan Manuel. Perdón, don Néstor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo le va para saludarlo a don Néstor y a don Juan Manuel? Acuérdese, de golpe, yo he tratado Claro, el que vive en China. Sí, señor. Ya no. Más aburrido que un mico recién agarrado viviendo por allá. Porque ya pues la empresa ya ha logrado hacer todos los negocios por medio de internet, entonces ya lo que hay que traer, ya sabemos qué es lo que vamos a traer, porque es que de golpe la gente no sabe que el problema, usted le puede ganar a un gitano haciendo negocios, pero un chino no le gana nunca. Las personas más astutas que existen en el mundo para hacer una negociación, y como las negociaciones de nosotros son a nivel, digamos, traemos preservativo y un contenedor de condones, un 40 pesos, un Haikyuu, eso trae 4 millones y pico de condones, y hay que pelear un décimo de centavos.
Uy, hombre, por Dios, hombre, pero... Sí. Uy, ¿Qué qué tal bárbaro, eso? hombre. Sí, señor. ¿Y uno qué hace con tantos condones, hombre? Es que ese es el pues eso secretico, depende del ese es el paseo. secretico. ¿Un colchón o qué? De golpe algún día les hago conocer para qué es que escribían los condones. Eso no es ni para bueno. colocarlos donde sabemos, ni para ponerlos en la lengua y no en otro lado. Para hacer globos, ¿Cómo? para hacer globos. Oiga, Oiga, pero a mí me da miedo. Yo estaba por meterme más de una vez a tratar de conversar con usted, porque es que muchas veces dicen ustedes, si es que el problema es que el tiempo que ya tengo, y a mí se me queda la mitad de lo que tengo que hablar, y yo hablo más que una hora. Pero bueno, yo estaba mirando el tema que tenían ustedes y comentaron algo sobre la cuestión de los resentidos sociales, ¿cierto? Yo trabajé en la costa, señor. en una Sí, región señor, así donde es. estaba Dibuya, Mingueo, no sé si ustedes conozcan por allá, sí, Camarones, ¿sí conocen alguno por allá? claro. Ah, bueno, Por la Guajira, Sí, señor. claro. Claro, eso saliendo de Santa Marta, de Riohacha, toda esa Sí, zona de señor. Chole, Matitas, Mingueo, Palomino, bueno. Y yo conocía ya unos traquitos que cuando la bonanza marimbera prendían cigarrillos con billetes de $50 en ese tiempo. Y llegó un momento en que llegaron a tener en la cara cuando la bonanza marimbera acabó 8 y 10 camionetas y no tenían con qué echarle gasolina ninguna, y ahí las camionetas pudriéndose con esa brisa salobre que llega ya del Caribe. Yo vi eso mismo en Puerto Leguízamo. Imagínate. Mm. Y después no, es que uy, qué cosa tan impresionante para uno después de que los había visto caminando con esas cadenas de oro, esas pulseras, Virgen Santísima, y después verlos en la Que caminaban y sonaban como un llavero. ¿Cómo, perdón? Caminaban y sonaban como un llavero. Sí, señor, sí, señor. Oiga, y pues claro, en ese tiempo pues no era el tipo de camioneta que hay hoy en día, eran otros tipos, las Ranger. Bueno, entonces otras camionetas que no sé qué viene al caso. Y yo recuerdo que un amigo mío, cuando lo veía pasar en esas camionetas, como cuando ve pasar uno y un tipo como nombraron ustedes en una Hammer, él decía, mire hermano, eso es cierto lo que dice mi papá, elegir que digo que entre más grande, más pequeña tiene la pipía. Eso era impresionante, y era pues un mal chiste, pero sí realmente es un ejemplo de a dónde va a parar la gente y a dónde los lleva ese resentimiento social que tienen, que quieren demostrarle a ellos que ellos son la última guaracha del desierto, y resulta que no son así. Ahora, yo quería comentarles algo. Nosotros estuvimos la semana antepasada en Venezuela, pues por razones del trabajo. Y allá hablaban de cómo iba a ser la cuestión aquí en Colombia, que de golpe un posible enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Y yo no sé, quizás aquí tengamos una concepción distinta de Chávez y no lo estamos tomando en serio. Pero a Chávez hay que tomarlo en serio. Ese no está tan loco como mucha gente cree, y el resentimiento que él tiene, ahí sí se podría aplicar el resentimiento social, a ver por qué Chávez está resentido con los gringos, y por qué él, a pesar de quererse nombrar como un abanderado de la conciencia latinoamericana, que a propósito resultó creyéndose, ¿cómo es que cuando uno se... Bolívar redivivo. ¿Cómo, perdón? Bolívar redivivo. Sí, pero es que no hay que olvidar de que Bolívar era un dictador. Es que nosotros vemos todas las Bolívar cosas... era un estadista, hombre. ¿Cómo, perdón? Bolívar era un estadista. Sí, pero Se acuérdese tuvo que que él llegó a ser autonombrar. dictador y por eso era que Santander lo iba a matar. Tuvo que hacerse, si no se le va a este país de las manos. Lo mismo que está pasando entonces con Uribe. Era una figura, es una figura que siempre ha existido, la figura del dictador ha existido siempre, pero en Roma. pero lo hemos entendido el dictador como alguien que abusa de su poder, no, el dictador, aquí tuvimos en Antioquia dos, Juan del Corral y Pedro Justo Berrío, de los que yo recuerdo, pero el pueblo les confiere ese poder ilimitado para salvar al Estado en el momento en que éste se está hundiendo, y una vez que termina ese mandato, simplemente entregan. El caso de Roma con Cincinato, que fue, no lo mencionan mucho, pero fue el más grande general romano que haya existido. Tal vez no fue el más famoso, pero sí el más ecuánime, el más justo, como nuestro Pedro Justo Berrío, como nuestro Juan del Corral. Es una figura diferente. Pues yo no sé cómo interpretarlo, pero mucha gente en Venezuela, claro que son detractores de Chávez. Ellos dicen que si Chávez se cree un rey, como dice el doctor, de Bolívar, que no hay que olvidar que Bolívar finalmente llegó a ser dictador, y de golpe el pueblo le dio ese poder y lo que ustedes dicen, ¿sí me entiende?
Y lo que pasa es que hay un enfrentamiento ahorita en este momento entre la egolatría de Chávez y la egolatría de Uribe. Y en Europa no crean que es como dicen aquí, que la imagen de Uribe es muy buena. No sé si es que porque los otros han hecho mucho lobby en Europa o qué, pero la imagen de él no es muy buena en Europa. Entonces yo no entiendo por qué nosotros queremos un tercer periodo de Uribe. Vea, pasemos a otro tema. Bueno, listo. Pasemos al tema del negociar con los chinos. ¿Cómo le parece que un amigo mío se puso a comprarle un carro a un chino de esos que vienen aquí pues a abrir restaurantes? Sí, señor. ¿Cuánto vale el carro chino? 25. Te doy 20. No, 25. Te doy 21. No, 25. Te doy 22. No, 25. Te doy 23. No, 25. Cuando ya el tipo pues ya vio que se pegó y que no había nada que hacer, le dice al amigo, camina, vámonos, hombre, que ya no quiero discutir más con este indio, con este chino mentecato. Mentecato no, 25. Así son. Pero la cuestión así es, son. es cómo el dinero corrompe y el dinero pues confiere poder. Sí, señor. Confiere poder. Y eso conduce a la soberbia, conduce a esa actitud altiva. Hipervaloración Sí. de pasar por encima del que sea, obnubilación, obcecación, lo que usted quiera. Y sobre todo a una distorsión de la misma estructura moral, porque hay gente que dice que no, que todo eso se arregla con plata, y aquí en Colombia no me vaya a decir que eso no es así, que le dicen a uno, no, tranquilo, que eso se arregla con plata, y con platica arreglan muchas cosas, pero cosas delicadas, ¿no? Como crímenes, delitos, gente peligrosa. El caso de la corrupción, pues eso ni se diga, eso es rampante, hombre. Y mientras más la cacarean, más en las narices de los que la cacarean, la cometen y lo hacen cínicamente. Entonces, aquí hay una tendencia, que no es la tendencia del colombiano en general, no, pero hay una tendencia que flota en el ambiente y es una actitud delictiva hacia la plata, a conseguirla como sea, y eso es muy grave. Sí, señor. Oiga, doctor, y hay algo que yo, en base a lo que ustedes dicen, yo quisiera rogarles un favor. No habría forma de que aquí en Colombia, para buscar una solución al desempleo que hay, y que tenemos una mano de obra abundante, capacitada y barata, porque en América Latina es la más barata que hay. ¿Por qué no nos ponemos a producir muchos de los artículos que mandamos a hacer en la China? Que esa fue la solución en China para que hoy China sea la segunda potencia mundial económica. Vea, don Alfredo, es que unir al colombiano, hacerlo trabajar en grupo, es de las hazañas más difíciles que usted pueda cometer. Hacer que nosotros trabajemos en grupo y que unidos tomemos por ejemplo una bandera de la productividad. Ave María, eso sería extraordinario, pero somos muy individualistas. Entonces cada cual tira por su lado. Hombre, don Alfredo, muchísimas gracias. Oiga, muchas gracias, doctor Néstor Armando y don Juan Manuel, y pues yo ya creo que te lo voy a dejar descansar unos días porque tengo que nuevamente viajar fuera del país. Se va para Chile. Pero que Dios los bendiga, que todo les siga yendo bien, una feliz Navidad, un feliz año a todos los colombianos de mi parte, y que esto no está perdido. Colombia en el ámbito mundial es uno de los países que tienen más futuro. Eso no lo han visto en todas partes, sobre todo por la cuestión, gracias a lo que el CEN está preparando, y gente que está llegando a Europa. Yo quedé aterrado que usted va a España y creo que el 30% de los restaurantes donde usted entra, si no son los meseros, son los que están en la cocina, han sido preparados por el SENA, y eso es una cosa para uno muy bueno. Maravilloso. Y una felicitación al SENA, no sé quién tengo, yo fui instructor del SENA. Al doctor, en Antioquia, al doctor Hugo Armando Graciano, que es el director regional, una persona maravillosa. Aquí en Medellín. Sí, Hugo Armando Graciano. Pero de
todas maneras, mire, una cosa que le sugeriría, no sé si lo tenga el CEN en este momento, que empiecen a dictar clases de chino, el mandarín. Oiga, ¿Sí? oiga, hombre, vea. ¿Perdón? El CEN es tan importante que tiene un río en Francia. Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, muy Dios amable, los bendiga y hasta muchas luego. gracias. Felicidades, felicidades. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcar nuestros números: 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 de fuera del área metropolitana, y el 018-051-5015 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Quien desea conversar con nosotros sobre este tema, bienvenido es. Y mire, Juan, y tiene razón de ser también este tema que hemos abordado esta noche, esta madrugada, porque todo esto de lo que hemos hablado se hace mucho más evidente en épocas como esta, como la de diciembre. Época en la que desafortunadamente la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros que no estamos acostumbrados a tener mucho dinero en las manos, dinero contante y sonante, estoy hablando de millones. Yo creo que difícilmente en Colombia el 70%, yo creo que el 70% de las personas en Colombia, los que vivimos en Colombia, que estamos en edad de producir, difícilmente hemos tenido en nuestras manos más de 1 millón o 2 millones de pesos contante y sonante, excepto en diciembre, y eso que con las primas, con las vacaciones, con toda esa platica. Yo los he tenido, pero para ser mandados por ahí. Yo también. A llevar. Pero te digo, Juan, como no estamos enseñados a manejar dinero, pues llega diciembre y nos creemos supermagnates y tiramos todo por la ventana. Y pida que yo pago, y hágale, hay plata, no se preocupe por eso. Y llega enero y todo lo que se compró en diciembre va para la peña. Va para la peña, sí, eso está bien. Eso es una, digamos que es un ciclo económico. Don Federico Arroyave, hombre, bienvenido. Usted está llamando desde Buenos Aires, Argentina. O desde Buenos Aires, las Mellizas. Desde la Puerta Inglesa. Aló. Bueno, se fue. Se asustó. No, llámenos, don Federico, que era simplemente bromeando. Llámenos otra vez, don Federico, para que participe en nuestro programa. Hay gente que no tiene sentido el humor, hombre. No, llame, don Federico, que lo recibimos con todo el afecto y el respeto del mundo. Tenemos líneas disponibles. Quienes deseen pueden marcar nuestros números, ya sea dentro del área metropolitana, fuera del área metropolitana, o fuera de Antioquia y de cualquier parte de Colombia o del exterior. Nos pueden escribir también al buota@teleantioquia.com.co. Pueden enviarnos sus correos, que les daremos curso también en nuestro programa. Pero aunque parezca un ciclo, aunque sea cíclico, Juan, también nos demuestra que, de cierta forma, nosotros seguimos obnubilados por el dinero, y esa incapacidad para administrar es la que nos lleva en un momento dado a pasar muchas angustias, independientemente de que la situación esté muy difícil, que haya una enorme recesión económica, que haya desempleo y que tengamos que sufrir muchos otros problemas. A eso hay que agregarle la incapacidad para manejar los recursos que llegan a nuestras manos, Juan. Uh-huh. Pues hombre, eso es una educación. Lo que pasa es que nos movemos en extremos. Mire, por ejemplo, un suizo se consigue un centavo, un franco suizo, y ahí mismo para la caja de ahorros, Sparkasse. Y entonces, hombre, pues muy bueno el ahorro, ¿no? El ahorro es muy bueno, pero tampoco no puede ser excesivo. Bueno, saludemos a Rubén Darío, que nos llama desde Dos Quebradas, Risaralda. Rubén Darío, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Rubén Darío, escúchenos por el teléfono y quiten el volumen al televisor, ¿sí? Por favor. Perfecto. Adelante, Rubén Darío. Yo también soy de Manrique, como el señor Juan Manuel.
Qué buen hombre. ¿De qué parte de Manrique es el señor? Yo soy de las avenidas. De la 45. Teatro Luz y Manrique. Sí, señor. Ah, bueno. Esa era la oficina. Hablando del tema que tocaron ustedes ahora, pues me parece muy pues interesante y degradante el tema de estos personajes que han conseguido el dinero con la droga y tener caballos de 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, que es lo que se escucha. Entonces, yo pienso que si su modus vivendi es delincuencial, los hace triplemente delincuentes en una sociedad tan pobre como la nuestra, tener un caballo de 3.000 millones de pesos. Yo les preguntaría a ustedes cuántas casas de interés social se harían con este dinero. Imagínese usted. ¿Qué les parece la pregunta? No, pues ya, ni matando al táparo, pues, porque eso da muy poquito, no da ni carne. No, ni eso. Y además ya no los aseguran tampoco. Sí. Tengo entendido. O pues no los aseguran en el verdadero valor que se supone tiene un animal de estos, ¿no? Sí, Rubén Darío. Pero ¿no les parece a ustedes otro crimen de lesa humanidad, un hecho como este? Claro. Eso es ofensivo, no hay duda. Yo quisiera que este tipo de comentarios llegaran a estos personajes para que despierten de ese mundo sórdido y de esa situación como fuera de este ese mundo, espejismo. de ese espejismo, de esa situación que es anómala, pues no solamente lo que hacen, sino cómo lo hacen. Ajá. No sé si estarán de acuerdo con mis comentarios. Claro que estamos totalmente de acuerdo, Rubén Darío. Así es. Me place mucho saludarlos y la verdad es que llevo muchas noches trasnochando por culpa de ustedes. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias, muy formal. Hasta luego. Recuerden, quienes están interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias de la ciudad de Medellín, de sus parques, calles, edificios, monumentos, iglesias, cementerios, barrios, personajes, pueden llamar al 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí ustedes podrán preguntar por nuestro libro La Bella Villa, 310-540-3833. ¿Continuamos, Juan? Don Carlos Lopera, hombre, un placer saludarlo, don Carlos, bienvenido. Cabida, doctor Néstor Armando y don Mabel, unas felicitaciones por sus buenos oficios, hombre, catedráticos. Ahora hablaron sobre Chávez y los militares. Dicen que el que manda, mandan, cuando mande el resto a la fila. Y se cumplen las órdenes o la milicia se acaba. Pero hay que pensar para hablar y no hablar para pensar. Para después uno mamarse queda muy horrible. El señor, pues no le pueden parar bolas, ya es el señor. Hay una cosa muy clara que ustedes, con los estudiados que son, ¿qué es lo que quieren los señores que están alzados en arma? Que les den estatus políticos. ¿Por qué razón, motivo, causal? Porque como tenemos gobernantes de los que se tomaron la embajada dominicana y el Palacio de Justicia, entonces los señores que están en el monte también quieren que les den estatus políticos, y eso sí es una cosa pues que es un absurdo. Y eso entonces allá, para que ustedes nos orienten ahí con el ranking de sintonía que tienen, ahora que están directamente al aire, que les vemos el rostro y les vemos cómo reaccionan. Por favor nos orientan y sobre todo eso, si son tan amables, un feliz día y me encanta saludarlos. Al fin la operación de la hernia inguinal, don Manuel, ¿qué? No, hay que hacerla. Oiga, y ¿cómo es que llama el libro suyo? El hijo mío se llama... El libro. Mío se llama Hágase rico espiritualmente reflexionando. Ah, qué bien, hombre. Muy bien. Y el de Néstor Armando hay que leerlo también porque nos interesa a todos. Claro. Hágame un favor y me dice su salud, por favor, sí. Claro. De su salud, de tu salud. Bien, muchas gracias. Bueno. Pues se estaba preguntando por la hernia. Salud, prima, le dije salud de una hernia inguinal que me dijo que le iban a hacer una intervención quirúrgica. Hombre,
cuidado con eso, de pronto la gente cree que me van a ver otra cosa, hombre, por Dios, hombre. No, si te van a por ahí captar, hay muchas partes. No. El berraco con una sola tiene, si hay que Bueno. suprimir una glándula espermatozoidanas también. Vea, hombre, ¿por qué no me va a freír moscas más bien, hombre? Saludos de Pablo Edgar a todos, feliz día para todos, gracias. Listo, don Carlos, hombre, muy amable, muchas gracias. Tenemos líneas disponibles, ya saben nuestros números, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana y la línea... La línea gratuita nacional 018-050-51-50-15. Sí, Ya. 018-051-50-15. Sí, señor. Y pueden llamar cuando ustedes lo consideren, Sí, señor. consideren conveniente. Hombre, Exactamente. pero hay una cosa que es clara también, Juan, y es que no nos podemos sustraer de una sociedad de consumo, una economía de consumo a la que estamos sujetos, nos guste o no. Nos guste o no, estamos sujetos a ella y tenemos que someternos a sus vaivenes, a sus tendencias, a sus influencias, si queremos seguir sobreviviendo en una sociedad como estas. Eso también es absolutamente cierto. Pero si no nos podemos dejar avasallar de ella, que nos engulla, que es lo que está aconteciendo con el hombre actual. La economía, la economía de consumo nos está engullendo. Don Edwin Pérez de Laureles, bienvenido. Sí, muy buenas noches o buenos días. Sí, señor. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Sí. Bienvenido. Hombre, sí, muy interesante lo que están hablando. Eso, hay mucha gente que se mueve en los extremos, como ustedes y eso. Hay unos que les gusta ostentar mucho y otros que aguantan hambre guardando la platica. Eso son... Uno ve gente que tienen con que, ay hombre, no, pero métame al Cisbeno, miremos a ver cómo me organizan para cuidar la platica. ¿Para qué? Es que lo bueno del dinero es lo que compra con él. El dinero, eso le echa uno un sancocho, no debe quedar bueno. Sí, no, Ave María, hombre, por Dios, hombre, es un sancocho de monedas. Sí, eso no debe quedar como muy sustancioso. No, eso no da caldo. Oiga, sí, es que, hombre, rico no es el que más tiene, no el que Ni menos. una ensalada de billetes tampoco. No, eso no debe dar por mucho aceite de oliva que le eche o lo que quiera, eso no cuadra. Sí, que es que rico no es el que más tiene, no es el que menos necesita, creo yo. Eso es correcto, eso está muy bien. Eso es una frase muy apropiada. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que se sube a un ladrillo y se marea, que se consigue 2 pesos y se cree Aristóteles, Sócrates o nazis, y así por el estilo. Pero... Acuérdate de la mejor definición de pobre. Sí, pobre es el que quiere ser rico. El que quiere ser rico. Pero, o también, pues hay mucha gente que es arribista y que quiere escarbar o quiere trepar a como dé lugar dentro de los estratos sociales, y entonces se someten a toda clase de cochinadas, ¿no? De actos que no son precisamente los más santos para alcanzar ese estatus o esa figuración. Trepangos. Los trepangos, sí, los trepangos. De eso hay mucho, y aquí en Colombia eso lo tenemos, pues, pero al orden del día. Ahora, sí, lo que decía Néstor Armando es muy cierto. Esta sociedad valora más a las personas por lo que tiene que por lo que es, por lo que le puede aportar a la sociedad. Aquí uno ve una persona que, bueno, de pronto estudió 2, 3 carreras, lo que sea, y la gente dice, hay un loquito que la ha pasado estudiando, y aparece por ahí una persona que consiguió una plata no de la manera más lícita o lo que sea, lo que llaman otras personas burros de oro, y dice, oiga, ese es un berraco, oiga, es el dueño de aquello y de aquello otro. Y además de berraco es un bacán. Sí, eso es una berraquera de tipo.
Y el que estudió, es un loquito que la pasa estudiando. Aquí se mide el éxito, es por la plata que consigue. Aquí uno es exitoso cuando tiene plata, cuando no, un loquito, es buena gente y todo, pero no más. Así es, absolutamente. Es sí. una lástima, pero hay una inversión de valores total y le duele a uno ver tanta gente que le pregunta, ¿usted qué hace, señor? No, hombre, yo soy lingüista. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? No, ¿y usted tiene alguna oficina en donde venda de eso? Dije, sí, yo tengo una oficina, yo vendo adjetivos. Cuando le interesen, con mucho gusto. Porque creen que la plata, pues, o que creen que el saber o el ser es como una fábrica de buñuelos, ¿no? Sí. Es una equivocación de medio a medio. Eso, desgraciadamente hay gente que no tiene una concepción clara de lo que es la vida, de lo que son las aspiraciones, de lo que son esos niveles de satisfacción que un ser humano puede tener. Sí, ahorita decían de las cosas que lo llenan a uno y que lo hace, pues que le alegran la vida un rato. Yo de pronto don Juan Manuel, que ha tenido finca y que eso. ¿Sí? Edwin, ¿por qué no nos permite un segundito que nos está llamando alguien de Bogotá y volvemos con usted? Sí. Claro que sí, Permítame, claro pues. que sí. Nos llama don Antonio desde Bogotá. Buenos días, Antonio. Sí, buenos días, profesores, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, bienvenido. Sí, señor. Para participar, me encanta el tema de hoy porque están profundizando bien lo que es de la sociedad. Un gran cráter de la sociedad acerca del dinero, porque hay gente que, como decían ahorita, no lo sabe manejar. Eso es, como todo buen colombiano, no lo sabe manejar, y después ya cuando llegan con los bolsillos vacíos dicen, oye, pero yo tenía el bolsillo lleno de dinero, ¿y qué pasó? Eso es pues después dicen, ¿por qué el dinero se espuma? ¿Por qué el dinero se espuma siempre? Así es. Y acerca de que hay mucha gente que la guarda y esto y deja podrir el dinero en vez de regalarlo, de ayudar en donaciones y esto. Es que hay mucha gente así, y como dice que porque ya tienen un peso se creen yo no sé qué y tal cosa. Como un caso aquí, usted vieron una ancianita que siempre se la pasaba con un bulto y todos creían que era allá en el centro, y llamaba el cartucho y creían que tenía que el bulto lleno de ropa y eso, y al final cuando murió la cuchita fueron a ver y eso tenía un poco de dinero todo podrido. Qué tan triste eso. Esa es la perfecta descripción del avaro, que ¿sabe cuál es? Sí, señor. Avaro es el que vive miserablemente por temor a hacerlo. Claro, sí, señor. Imagínese, y una pordiosera, por eso. Triste. Así es. Bueno, entonces, para no quitarle más tiempo, entonces, que pase un buen día y que esté bien. Muchísimas gracias. A usted muchísimas Bienvenido gracias. siempre. Edwin, Adelante, termine Edwin. su aporte, por favor. Sí, no, hombre, qué pena uno alargarse tanto y la gente... No, está bien, llamar. aquí estamos en un diálogo, mientras haya espacio no hay problema. Sí, pero muchísimas gracias, hombre, por estos espacios, por dejarle a uno el expresar sus ideas y todas las... Y le decía de lo de la finca, que usted que ha tenido oportunidad de tener finca y eso, a mí me llena eso demasiado, a mí eso me parece encantador. Yo he trabajado mucho siempre con ganaderías y me siento en un potrero a ver comer un lote de novillos, o en las tardes a ver correr terneros, a las 5 o 6 de la tarde a verlos correr un lote de terneros. Eso para mí es lo más... Yo soy capaz de quedarme 2 horas o 3 mirando comer los animales. Claro. Y sentir ese olor a tierra mojada y todas esas pequeñas cosas que sí le producen satisfacción a los sentidos.
yo creo que esa otra definición muy bonita. Yo creo que uno para ser feliz lo tienen que llenar las cosas pequeñas de la vida. Sí, El señor, canto de un hay un pájaro, el libro. olor, el sonido de una quebrada, cualquier cosa de estas. Ujú. La contemplación. ¿Qué es un libro qué? Hay un libro muy muy bonito, hombre, que se llama La importancia de las cosas pequeñas. Ujú. Es extraordinario. Así Y es es. precisamente valorar eso. Sí. Edwin, ¿algo más? Muchísimas gracias, que estén muy bien. Mejor A usted, usted, muy Edwin, amable. muchísimas Bueno, hasta gracias. luego. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Creo que alcanzamos a tener una llamada más. Sí, de pronto. Pero recuerden, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, pueden llamar a este número de celular, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí pueden ustedes solicitar el libro La Bella Villa, que es una reedición que hemos sacado. Hay muy pocos ejemplares y creemos que es un buen regalo también de aguinaldo ahora en Navidad. Pues bien, Juan, entonces estamos llegando al final de nuestro programa, sacamos conclusiones. Bueno, hay muchas conclusiones para sacar con relación a esto y tal vez una de las más importantes es el sentido de realidad que debe tener un ser humano cualquiera que quiera, digamos, llegar a unos niveles de satisfacción y de vivir normalmente. Siempre hemos insistido aquí que uno no puede ser feliz con lo que otros tienen. Yo no puedo gozar con la finca que tiene un vecino mío, ni con la mujer tampoco, ni con nada de eso, no. No, yo me tengo que ajustar a mis propias condiciones, a la medida de mis capacidades. Vamos a escuchar a don Andrés González y continuamos con esta conclusión. Don Andrés, buenos días. bienvenido. Sí, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos porque ya los he visto como unas 5 veces Muy amable. y sé que es una gran disciplina, un carisma, el gustar haciendo lo que están haciendo para estar en este momento, digamos, llevando un mensaje a muchas personas que de pronto, por X o Y motivo, llegamos al apartamento, llegamos del trabajo, etcétera, pero sí los felicito. Muchísimas gracias, Andrés. Muy amable. Sí, adelante, Andrés. Bueno, la verdad están tocando un tema muy importante que es la parte del dinero. Ajá. Y yo pienso dos cosas. Yo por lo menos veo que Colombia es un país con un potencial impresionante de casi 50 millones de habitantes. Pero también veo que mucha gente pasa muchos trabajos por desconocimiento. O sea, soy consciente que hay más de 22 millones de personas en estado de pobreza, 7 millones de personas en estado de miseria, y nosotros como un país en vía de desarrollo nos falta mucho conocimiento, mucho liderazgo de parte, digamos, de nuestros gobernantes. Sé que cada día van cambiando más las cosas. Admiro mucho, digamos, sin meterme en política ni nada, en la parte de nuestro gobernante que tenemos actualmente, porque está sembrando como una línea de proyección, de visión hacia nuestro pueblo, que es un país muy rico. Sin embargo, la gente pasa muchos trabajos por desconocimiento acerca del dinero también. Eso es cierto. Andrés, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. La próxima vez llámenos un poquito más temprano para que tenga más Bienvenido espacio. Listo. Sí, Bienvenidos. después hablamos. Feliz noche, que mi Dios me los bendiga, éxitos y gracias. A usted, muchísimas gracias. Sacamos conclusiones. Néstor, pero fuera de ese deseo desmedido de conseguir dinero como sea, que esa es la base de la corrupción, ¿no? Esa ambición y esa obsesión por el dinero a cualquier costo. O sea, sacrifico mi moral, sacrifico mi posición, arriesgo mi estabilidad social, me puedo ir para la cárcel. Y a las personas que me rodean. Lógico, claro, es un atentado, eso es un atentado social, es que a un tipo de eso lo llevan para la cárcel y bueno, puede que tenga su platica guardada y todo lo demás, pero no creo que la disfrute. O sea, esa platica robada así de esa manera, eso no es bobada.
Pero también hay otros que son prepotentes, ¿no? Que son ávidos de figuración, que son megalómanos, que se creen superiores y que todo el mundo debe estar pendiente de ellos, porque si no se enojan y protestan y gritan y patalean. Son el centro del universo. Son el centro del universo, y hay de ustedes si no les rinde la pleitesía que ellos creen que se merecen. Esos pobres son más infelices, esos sí están perdidos. Hombre, yo creo que a todos nos gustan las comodidades, la vida muelle, la vida buena, pero lo que no podemos permitir es que nuestra vida se convierta en algo que gira exclusivamente alrededor del dinero, y que la angustia siempre llegue cada vez que nos gastamos un dinero y nos vemos impelidos a tener que desesperadamente a conseguir más. Yo creo que es el fenómeno de muchos sicarios que se quedaron como rezago de la época de la mafia dura, y que al conseguir un peso o al recibir un peso se lo gastaban inmediatamente. Al verse sin plata tenían que salir a conseguir dinero a como diera lugar. Yo creo que también deberían pensar este tipo de personas, que hay más allá de la tenencia del dinero, de la consecución del dinero, hay otras pequeñas cosas que tal vez ellos olvidaron porque cuando no las tenían las disfrutaban. Como decía ahora don Edwin, un atardecer, de pronto una mano amiga, una buena compañía. Aunque esto parezca muy idealista y muy romanticoide, pero esa es la esencia del ser humano. El dinero es un medio y lo necesitamos, pero no puede convertirse en un fin, porque termina como un agujero negro, engulléndonos a nosotros mismos. Y al perder nuestra esencia, nuestro proyecto de vida se va al traste. Cualquier cosa puede suceder. Y es mejor la libertad sin un peso que toda la riqueza del mundo en una jaula de oro. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía, por hacer de este Teleantioquia el canal público más visto en Colombia durante todo este año. Según la tercera ola del Estudio General de Medios, es el canal público más visto de Colombia, Teleantioquia. Y eso lo han hecho posible ustedes. Gracias. Y los invitamos a que sigan sintiendo, como nosotros, pasión por lo nuestro. Gracias, buenos días.